Ay, mija, siéntate conmigo un ratito, porque lo que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. Órale. Imagínate una noche de tormenta en un pueblito perdido de Jalisco, donde la lluvia cae como si el cielo estuviera llorando todos sus pecados. El viento aullaba como coyote herido, y los relámpagos iluminaban el cerro como si Dios estuviera enojado con el mundo entero. Yo tenía apenas 32 años, casada con ese pinche Juan, que salía al amanecer para su trabajo en el ayuntamiento y regresaba oliendo a cantina y a perfume barato de mujerzuela. María, cuida la casa, no seas floja, me decía siempre, como si yo fuera su sirvienta en vez de su esposa. Pero esa noche, ¡zas!, llega empapado de pies a cabeza, con el sombrero chorreando y un bulto en brazos que llora como alma en pena. Lo deja caer en la mesa de la cocina, mollando todo el piso de lodo, y me suelta sin más. Es mi hijo, Pablo, y tú lo vas a criar como si fuera tuyo. ¿Puedes creerlo, mija? Yo, con mis 2 chamacos, Rosa de 8 añitos y Miguelito de 5, ahí parada temblando de coraje y frío, con el fogón a leña aún caliente y el olor a tortillas quemadas en el aire. El bebé berreaba fuerte, rojo como chile piquín, y yo sentía que el mundo se me venía encima. ¿De quién es este niño, Juan? ¿De qué puta lo sacaste?, le grité con la voz quebrada, pero él solo bufó como toro bravo. No preguntes pendejadas, mujer, es mío y punto, críalo o vete al carajo. Esa fue la gota que derramó el vaso, mija, porque mi vida ya era un infierno desde chiquita, llena de sombras que me perseguían como fantasmas en la noche. ¿Quieres saber cómo empezó todo este drama? Pues agárrate fuerte, porque esto es puro drama de telenovela mexicana, pero real, de esos que te dejan con el corazón hecho trizas y la rabia hirviendo en las venas. Yo nací en una hacienda chiquita cerca de Guadalajara, en los tiempos en que la vida era dura como piedra de río. Mis papás y mi hermanito, de apenas 5 años, se los llevó una plaga maldita. Esa Chagas que picaba en la noche y te hinchaba el corazón hasta que no latía más. Yo tenía solo 3 añitos, mija, ni recuerdos claros tengo de ellos, solo una foto vieja y amarillenta que guardo como tesoro, con sus caras serias y el polvo del campo en la ropa. Me criaron mis tíos, don Pedro y doña Carmen, en una casa grande de adobe con muchos cuartos. Pero para mí siempre fue como una jaula llena de espinas. Éramos 6 chamacos, yo, la única niña, y mis 5 primos varones, que parecían demonios disfrazados de angelitos. Desde chiquita aprendí que ser mujer en esa casa significaba servir y callar. Mientras los chamacos jugaban a las canicas o corrían con palos fingiendo ser vaqueros, yo lavaba platos, barría el patio, ordeñaba la vaca antes de que saliera el sol. Mi tía Carmen, con su cara arrugada y ojos de halcón, me repetía: «Mujer que no trabaja no vale nada, mariquita. Aprende o te vas a la calle». Mi tío Pedro, siempre con la botella de tequila en la mano, olía a alcohol rancio y solo gruñía órdenes cuando no estaba dormido. Pero lo peor eran mis primos mayores, Alfredo de 13 y Luis de 10, altos y fuertes como hombres hechos, con miradas que me seguían como serpientes en el pasto. Alfredo era el mandón, con brazos como troncos, y Luis el astuto, con ojos de ratón que no perdían detalle cuando yo fregaba el piso o servía la mesa. Todo empezó cuando yo tenía 8 añitos justos, mija. Una tarde, mientras recogía leña en el patio trasero, sentí una mano grande en mi brazo. «Ven aquí, mariquita, vamos a jugar un juego nuevo que te va a gustar», me dijo Alfredo, con una sonrisa torcida que me dio escalofríos. Yo, inocente como pollito recién salido del huevo, pensé que era de verdad una broma, como esconderse o correr carreras. Me llevaron al granero,
ese lugar oscuro que olía a maíz podrido y estiércol viejo, con el polvo flotando en el aire como niebla. Al principio eran toques rápidos, empujones, risas que no entendía, pero pronto esas manos empezaron a doler, a invadir lugares que solo yo tocaba cuando me bañaba en el río. ¡Shh! Es nuestro secreto. Buena niña no cuenta secretos. Me susurraban, tapándome la boca con manos sucias y sudorosas. Yo mordía mis labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, tratando de no llorar, de no gritar para no despertar a los tíos. Los otros primos, los chiquitos como Carlin, Pedrito y Seki, corrían por la casa jugando sin saber nada, mientras yo era arrastrada a esos rincones oscuros. Después venían las amenazas peores. Nadie te va a creer, orfanita sin un peso. Dirán que eres una ofrecida, una ramita que se anda dengando con los hombres de la casa. Y lo que me hacía temblar como vara verde. Te mandamos al orfanato. Allá hay 10 chamacos por niña, pirrachos que aprenden zafadezas desde chiquitos. Te van a pasar de mano en mano como tamal en feria. Alfredo escupía al suelo, riendo como loco. Esos fedellos saben cosas que ni nosotros nos atrevemos. Vas a ser la reina del orfanato, ja. El miedo me invadía de pies a cabeza, mija. 10. Santa Madre de Dios, 10. Si con 2 ya sufría tanto, imaginar 10 me daba un terror que no puedes ni figurarte. Pensaba que estaba en un lugar mejor que el que podría tener, agradeciéndole hasta a mis verdugos por no mandarme allá. El miedo hace eso, ¿verdad? Te hace besar la mano que te golpea. Los años pasaban como río lento y yo crecía convertida en una sombra triste, aprendiendo a hacerme pequeña, a esquivar toques, a nunca quedarme sola. Mamá, pero no siempre lo lograba. A veces el tío volvía tan borracho que no veía ni su nariz y los primos aprovechaban su ronquido pesado. O la tía salía a la iglesia y ellos tomaban el control de la casa. En esas horas me escondía en el ático polvoriento, lleno de trastos viejos, y me quedaba quietecita hasta oír voces de regreso. Fue entonces que la escuela llegó como un rayo de esperanza. El padre Zacarías, un viejito santo, que ya no solo rezaba misas, convenció a las familias del pueblo a mandar a los chamacos a aprender letras. Armó una salita en la sacristía, con bancas viejas y un pizarrón negro que mojábamos con trapo para escribir con gis. Dios me perdone, pero fue mi salvación. Por unas horas al día escapaba de esos lobos. Aprendí las letras, los números, sumar y restar. Un poquito de historia de México y geografía. Doña Celina, la maestra, era una mujer flaca, vestida de negro, con manos finas como de señora de ciudad. A veces me miraba raro, como si oliera el secreto que cargaba, pero nunca preguntaba. Con 11 años pasó lo inevitable, mija. Quedé embarazada. Mi tía, con ojo de águila para cosas de mujeres, lo notó rápido. Me llevó a una partera en los arrabales del pueblo, una vieja que hacía limpiezas con tés de hierbas que ardían en la panza, arruda, ajenjo y no sé qué más demonios. Casi me voy al otro mundo, sangrando como río crecido, 3 días entre vida y muerte con cólicos que me doblaban. Por primera vez, mi tía se plantó frente a los primos. Si la chamaca muere, responden ante el pueblo, perros. Los amenazó con un palo y por un rato se asustaron. Pero a los 12, 13 años, cuando bajó la guardia, volvieron a rondar, aunque no tanto como antes. Ya eran más grandes, salían los domingos a la plaza a coquetear con muchachas. Pero cuando la casa se quedaba quieta, el diablo siempre encuentra puerta abierta, ¿no? Soñaba con quemar la casa con ellos adentro, con rayos partiendo el granero. Pero después rezaba avemarías, pidiendo perdón por pensamientos tan negros, con 14 años, embarazada otra vez. Mi tía se volvió fiera, agarró una vara de membrillo
y les dio una paliza que Alfredo intentó revidar. Pero ella le quebró el brazo de un golpe. Dios me perdone. Sentí una puntita de gusto viéndolo gemer en el piso. El tío lo llevó a la ciudad a enyesar, mientras a mí me arrastraban de nuevo a la partera. Más tés, más sangre, 4 días de cólicos que me partían, pero sobreviví. Más fuerte o más rota, quién sabe. Mis tíos cuchicheaban por las noches. Hay que sacar a esta chamaca. Da puro problema. Manda recado al convento, pero cobran, respondía la tía. Yo soñaba con huir. Cualquier lugar lejos de ese infierno parecía paraíso. A los 15 conocí a Juan, trabajador del ayuntamiento, que venía por papeles de tierras con mi tío. Era guapo, con ojos claros como promesas, bigote recortado y zapatos lustrados. Venía los domingos a almorzar. Elogiaba mi sazón, la sobricocina, que es una bendición. Por primera vez, un hombre me decía algo bonito. Alfredo y Luis cambiaron. Alfredo hasta me dijo que me amaba y huiría conmigo. ¡Puaj! Le tenía asco puro. La presencia de Juan los ponía en su lugar, como un escudo. Después de 3 meses, me pidió matrimonio en la calzada. María, quiero casarte, sacarte de aquí, darte un hogar de verdad. Parecía que los ángeles cantaban, mija. Finalmente escapaba del granero mofado, de las manos que me magullaban como trapo viejo. Salí con una troxa de ropa, sin mirar atrás. 3 mudas, un peine roto, chinelas viejas y esperanza fresca. La boda fue en septiembre lluvioso, yo con 16. Vestido prestado de doña Celina, ceremonia corta en la iglesia. Mientras el padre hablaba votos, sentía felicidad pura. Pobre de mí, sin saber que las promesas de hombres duran lo que un suspiro. La casita modesta en el pueblo era nuestra. Cama de hierro, lenzois que bordé con flores rojas, altar a la Virgen donde encendía velas dando gracias. Preparábamos todo como pajaritos haciendo nido. Pero la primera noche, ay, mija, el paraíso se volvió cárcel. Después de la fiesta sencilla, me llevó al cuarto, cerró la puerta, apagó la luz y empezó lo que todo hombre hace. Temblaba de miedo, pero él no lo notó. De pronto paró, encendió la luz y arrancó el lenzol. ¿No sangraste? ¿No eras virgen? El mundo se detuvo. Paralizada, el corazón en la boca, nunca pensé en explicar lo de mis primos. ¿Quién te robó lo mío? Rugió con ojos rojos, cara transformada en máscara fea. Las cachetadas vinieron rápidas, como truenos. Estás suelta como falda vieja. ¿Tu tío borracho? ¿Tus primos cochinos? ¿O te diste a cualquiera? Las palabras cortaban más que golpes, marcas moradas por semanas. Intenté explicar entre sollozos. Fui niña, me forzaron. Pero su furia crecía. Acostumbrada estás. Me usó con odio, rasgándome por dentro, sangrando días, lavando paños escondidos. Así fueron las noches, mija. De día salía a trabajar, volvía quejoso de la comida. De noche me trataba peor que perra callejera. No había escape, atada por ley y sociedad. Cuando quedé embarazada de Rosa, cambió un poquito. Mi hijo, decía estufando pecho en la iglesia. Pero el veneno seguía. Volvamos a esa noche del bebé. Lo cambié, lo limpié con agua tibia del boiler, flaco con costillas al aire. Preparé leche de vaca en mamila de vidrio, pero vomitaba todo, llorando hasta quedarse ronco. Los chamacos dormían. Yo en la mecedora toda la noche, meciéndolo con el corazón apretado. Al día siguiente, Rosa vino descalza. ¿Puedo cargarlo, mamá? No, es chiquito. Juan tomó café rápido y se fue evitando mi mirada. Pablo se llama, decidí, por mi abuelito. Fui a la iglesia con los 3, cargando a Pablo envuelto. El pueblo entero me veía, cuchicheando. Mentí al padre. Sobrino de Juan, huérfano del norte, la mamá murió en parto. Me dio ropita y leche en polvo.
Dios no da carga mayor a la que aguantas. Volví con vergüenza quemando, repitiendo la mentira a vecinos. Sí, pobrecito, lo criaré. Cada palabra dolía como clavo. Pablo rechazaba la leche, defiñando gemidos débiles. Una noche lo llevé al altar. Virgen, no dejes morir a este inocente. Dormí arrodillada, despertando con pechos mojados de leche. Lo amamanté, chupando fuerte, durmiendo lleno. Milagro, mija, río caliente en mí. Días después, bochechas rosadas, fuerte. Juan entró viéndome. ¿Te apegaste? Asentí, pero en mi mente bullía rabia, jurando no dejarlo pisotearme más. Vendí tamales en plaza con chamacos, ahorrando en lata. Descubrí cartas de Juan, planes oscuros. Mi corazón latía fuerte, abriendo un cajón prohibido, encontrando veneno escondido. ¡Ay, mija! Siéntate conmigo un ratito, porque lo que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. ¡Órale! Imagínate una noche de tormenta en un pueblito perdido de Jalisco, donde la lluvia cae como si el cielo estuviera llorando todos sus pecados. El viento aullaba como perro rabioso, y el agua golpeteaba el techo de la mina como si quisiera romperlo todo. Yo tenía apenas 32 años, casada con ese pinche Juan, que salía al amanecer para su trabajo en el ayuntamiento y regresaba tarde, oliendo a cantina y a mentiras. María, cuida la casa y no preguntes tonterías, me decía siempre, con esa voz ronca que me ponía los nervios de punta, como si yo fuera su sirvienta y no su mujer. Pero esa noche, ¡zas! El portón cruje y entra él empapado hasta los huesos, con un bulto en brazos, que llora como alma en pena. Un chillido que perforaba el ruido de la tormenta. Es mi hijo, y tú lo vas a criar. Me suelta sin más, como si estuviera pidiendo un taco al pastor en la esquina. ¿Puedes creerlo, mija? Yo, con mis 2 chamacos, Rosa de 8 años, que era una princesita curiosa, y Miguelito, de 5, que se pegaba a mis faldas como garrapata, ahí parada temblando de coraje y frío, con el corazón latiendo como tambor en carnaval. El bebé estaba envuelto en una manta sucia, mojado y oliendo a leche agria y a desesperación. ¿De quién es este niño, Juan? ¿De qué pinche puta lo trajiste? Le grité con la voz quebrada, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis. Pero él solo bufó como toro enojado. No preguntes pendejadas, María. Es mío y punto. Ahora cámbialo y cállate. Esa fue la gota que derramó el vaso, mija, porque mi vida ya era un infierno desde chiquita. Un drama que ni en las telenovelas de Televisa se ve tan crudo. ¿Quieres saber cómo empezó todo este calvario? Pues agárrate fuerte, porque esto es puro fuego, puro dolor que me quema el alma cada vez que lo recuerdo. Pero te lo cuento, para que veas cómo una mujer como yo, de carne y hueso, ha sobrevivido a lo peor. Yo nací en una hacienda polvorienta cerca de Guadalajara, en esos tiempos donde el sol quema la tierra como hierro al rojo y las noches son frías como el olvido. Mis papás y mi hermanito, de apenas 5 años, se los llevó una plaga maldita cuando yo tenía solo 3 añitos. Una de esas enfermedades que arrasaban pueblos enteros, como el Chagas que hincha el corazón hasta que revienta. No me acuerdo de sus caras, solo de una foto amarillenta que guardo como tesoro, borrosa por el tiempo y las lágrimas. Mis tíos me recogieron en su casa grande de adobe, con cuartos oscuros y un patio lleno de gallinas picoteando el suelo. «Aquí vas a vivir, María, pero trabaja duro o te vas a la calle», me dijo mi tía Rosaura, una mujer flaca con ojos de halcón que nunca sonreía, siempre con el delantal manchado de harina y resentimiento. Mi tío Pedro era un borracho empedernido, que empezaba con la tequila desde el amanecer y terminaba roncando como cerdo. Pero lo peor, mija, eran mis primos, Alfredo y Luis, 2 diablos disfrazados de niños.
Alfredo, el mayor de 13, alto y fuerte como un hombre hecho, con manos callosas de trabajar en el campo. Luis, de 10, más chaparro, pero con una malicia en los ojos que te helaba la sangre, como ratón acechando queso. Éramos 6 chamacos en esa casa, yo la única niña. Y desde chiquita aprendí que ser mujer ahí significaba servir y callar. Mientras ellos jugaban a las canicas o corrían con palos fingiendo ser vaqueros, yo lavaba trastes, barría el piso de tierra y ordeñaba las vacas antes de que saliera el sol. Mujer que no trabaja no vale nada, repetía mi tía mientras me enseñaba a planchar con hierro de carbón, quemándome los dedos una y otra vez. Todo empezó cuando cumplí 8 años, una edad en la que una niña debería estar jugando con muñecas de trapo, no sufriendo en silencio. Una tarde, mientras recogía leña en el patio trasero, sentí una mano grande en mi brazo. «Ven, Mariquita, vamos a jugar un juego nuevo, uno secreto solo para nosotros», me dijo Alfredo, con una sonrisa torcida que me dio escalofríos. Yo, inocente como un corderito, lo seguí al granero. Ese lugar oscuro que olía a maíz podrido y a estiércol viejo, con telarañas colgando como fantasmas. Al principio pensé que era una broma. Toques rápidos, empujones que me hacían reír nerviosa. Pero pronto esas manos se volvieron pesadas, dolían en lugares que nadie debería tocar. «Shh, es nuestro secreto. Buena niña no cuenta», susurraba Luis, tapándome la boca con su mano sucia, mientras Alfredo vigilaba la puerta. Mordía mis labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, tratando de no llorar, porque si gritaba, decían, «Te mandamos al orfanato. Ahí hay 10 chamacos peores que nosotros. Te van a pasar de mano en mano como trapo viejo». ¿Te imaginas el terror, mija? 10, 10. Cuando ya penaba con 2, esa amenaza me hacía temblar como hoja en viento fuerte. Me sentía atrapada. Una boca más que alimentar. Un par de brazos útiles para la casa, pero nada más. Nadie me creería, una huerfanita sin un peso, contra los hijos del dueño. Los años pasaban y yo crecía como sombra, aprendiendo a hacerme pequeña, a esquivar sus miradas lascivas, a nunca quedarme sola. Pero no siempre podía. A veces mi tío llegaba tan borracho que no veía nada, y ellos aprovechaban. O mi tía salía a la iglesia, y el granero se convertía en mi pesadilla recurrente. Con 11 años, lo inevitable pasó. Quedé embarazada. Mi tía, con su ojo de águila para las cosas de mujeres, lo notó de inmediato por mi barriga hinchada y las náuseas matutinas. Me arrastró a una curandera en los límites del pueblo, una vieja arrugada que preparaba tés amargos de arruda y otras hierbas que ardían como fuego en mi vientre. «Bebe esto y reza para no morir», me dijo, y yo sangré por días, doblada de dolor, en un catre sucio, pensando que era el fin. Casi voy al otro mundo, con fiebre alta y debilidad que me dejaba sin aliento. Por primera vez, mi tía se plantó frente a los primos con un palo en la mano. «Dejen a la niña en paz, perros sarnosos, o responden ante Dios y la ley». Se asustaron por un rato, pero con el tiempo volvieron a rondar más sigilosos, como serpientes en la hierba. A los 14, otra vez embarazada, y la furia de mi tía fue como tormenta. Agarró una vara de guayabo y les dio hasta romperla en sus espaldas. Alfredo intentó defenderse, el atrevido, y ella le quebró el brazo de un golpe seco. Viéndolo gemir en el suelo de la cocina, sentí una puntita de satisfacción, Dios me perdone. Mi tío lo llevó al doctor en la ciudad, y mientras otra vez los tés, el sangrado, las cólicas que me doblaban como rama quebrada. Pero sobreviví, más dura, más callada. Fue entonces que conocí a Juan, a los 15, y pensé que era mi salvación caída del cielo. Él trabajaba en el ayuntamiento de Guadalajara
guapo con ojos claros como promesas y bigote bien recortado, zapatos lustrados que brillaban bajo el sol. Venía a la hacienda por unos papeles de tierras que mi tío disputaba y se quedaba al almorzar los domingos. La sobrina cocina que es una bendición, decía elogiando mis tamales, y por primera vez oí algo bueno de boca de un hombre. Mis primos cambiaron. Alfredo hasta me dijo: «Te amo, Mariquita, huyamos juntos». ¡Qué asco, mija! Lo miré con desprecio, porque Juan creaba un escudo invisible a mi alrededor. Después de 3 meses, me pidió matrimonio en la vereda. «María, te saco de aquí, te doy un hogar de verdad». Parecía que los ángeles cantaban, por fin libre de ese infierno. Mi tía dio gracias a Dios por deshacerse de mí, y yo salí con una trouxa de ropa bajo el brazo, sin mirar atrás. 3 mudas, un peine roto, chinelas viejas y esperanza fresca. El casorio fue en septiembre, bajo lluvia fina, en la iglesia del pueblo. Vestido prestado, ceremonia corta, y yo feliz como nunca, pobre ilusa. La casita en los fondos de Guadalajara era modesta, pero nuestra. Cama de hierro, altar a la Virgen, donde encendía velas diariamente, panelas que pulía hasta brillar. Pero en la primera noche todo se torció. Juan me llevó al cuarto, apagó la luz y empezó lo que los hombres hacen. Temblaba de miedo, pero él no lo notó. De pronto enciende la luz y arranca el lençol. «¿No sangraste? ¿No eras virgen?» Su voz cambió a látigo. «¿Quién te usó antes, puta?» Paralizada, no supe explicar lo de los primos. La vergüenza me ahogaba. «¿Fue tu tío el borracho? ¿O tus primos nojentos?», gritó dándome 2 cachetadas que me dejaron la cara ardiendo. «Ya estás larga como manga vieja». Escupía palabras que cortaban más que cuchillo. Intenté balbucear. Me forzaron, era niña. Pero su furia creció. Me golpeó hasta cansarse y luego me tomó con saña, rasgándome por dentro como si quisiera destruir cada pedazo de mí. Sangré días, escondiendo paños sucios, lavándolos a escondidas para que los vecinos no chismearan. Así fueron las noches siguientes. De día, él salía a trabajar, comía lo que cocinaba con quejas. De noche, me usaba como trapo. Rosa nació primero, luego Miguelito, y las cosas cambiaron un poco. Ahora llevaba su sangre, su honra. «Mi hijo», decía estufando el pecho en la iglesia. Pero el dolor no se iba. Y cuando Pablo llegó esa noche de tormenta, todo revivió. Cambié al bebé, lo limpié con agua tibia del fogón, preparé leche de vaca que vomitó. Rosa y Miguelito miraban. «¿Mamá? ¿Es nuestro hermanito?», preguntaba Rosa. Juan se fue sin más y yo me quedé meciéndolo en la silla de madera crujiente, jurándome no dejar que me pisotearan más, pero ahí estaba, con el bebé en brazos y el coraje hirviendo. Al día siguiente lo nombré Pablo por mi abuelito. Fui a la iglesia, mintiendo al padre. «Es sobrino de Juan, huérfano del norte». «Dios te dé fuerza, hija», dijo dudoso, dándome ropita donada. Con el corazón hecho trizas, empecé a criarlo, pero el drama subía, porque Juan empezó a actuar extraño, llegando tarde con ojos evasivos. Y yo sospechaba que había más secretos escondidos en su bolsillo, encontrando un frasquito de vidrio con un polvo blanco que olía a química rancia, escondido entre sus camisas sucias. Mis manos temblaban como hojas en ventarrón mientras lo sostenía, sabiendo que eso no era medicina para el dolor de cabeza que él fingía tener. Era veneno, puro y simple, de esos que venden en la farmacia del pueblo para matar ratas, pero que un hombre como Juan usaría para algo peor. El coraje me subió como lava de volcán, quemándome por dentro, y en ese momento juré que no sería yo la que cayera primero. Pero vámonos despacito, mija, porque esta parte de mi vida fue como una olla express que hierve lento, acumulando presión hasta que explota con todo. Después de esa noche fatídica,
Pablo seguía llorando sin consuelo, flaquísimo como un clavo oxidado, rechazando la mamila con una fuerza que me rompía el alma. Yo me arrodillaba frente a la imagen de la guadalupana en el rincón de la sala, con velas parpadeando en la oscuridad. Madrecita linda, no permitas que este angelito se me vaya. Él no tiene culpa de los pecados de su padre. Y entonces, en una madrugada helada, sentí un calor extraño en el pecho, como si un río subterráneo brotara de repente. Mis senos se hincharon, duros y llenos, goteando leche tibia que empapaba mi camisón. Milagro del cielo, pensé con lágrimas calientes rodando por mis mejillas, mientras ponía a Pablo en mi regazo. Al principio dudó, moviendo la cabecita confuso, pero luego instinto puro. Abocañó y succionó con avidez, como si hubiera esperado eso toda su corta vida. Durmió profundo esa noche, barriguita redonda y respiración tranquila, y yo me quedé velándolo, agradeciéndole a la Virgen por ese regalo inesperado que me hacía sentir madre de nuevo. De verdad. Juan lo vio al día siguiente, parado en la puerta del cuarto con su taza de café humeante, y por primera vez en años sus ojos mostraron algo parecido a admiración. ¿Ya le das de tu leche? Te encariñaste rápido, ¿eh? Asentí sin palabras, pero su respeto duraba lo que un dulce en boca de niño goloso. Por las noches volvía tambaleante, apestando a tequila y a caricias ajenas, gritando órdenes. «Eres mi mujer, obedece o te parto la madre». Esas palabras me transportaban de vuelta a la hacienda, a esos cabrones de Alfredo y Luis que me arrastraban al granero como si fuera un bulto de maíz. Recordaba vívido cómo a los 11 años mi cuerpo traicionó mi inocencia, hinchándose con un secreto que no pedí. Mi tía lo olió como perra de casa. «Estás preñada, chamaca del demonio». Me obligó a tragar infusiones amargas que me retorcían las tripas como serpientes enredadas, sangrando en un rincón oscuro por días enteros, con fiebre que me hacía delirar visiones de mi mamá muerta. «Si te mueres, allá tú, no serás la primera», me espetó fría, sin una gota de piedad. A los 14, repetición del horror. Otra vez el vientre creciendo, otra vez la vara silbando en el aire hasta romperse en mis primos, dejando moretones que duraban semanas. «Eres una perdida, una cualquiera». Me escupían mientras yo me doblaba de dolor en el suelo, rezando para que el sangrado parara antes de llevarme al otro lado. Huí de ese infierno casándome con Juan a los 15, creyendo que sus ojos claros eran faros de salvación. Pero qué error tan grande. En nuestra noche de bodas, su descubrimiento. «¿Quién te abrió antes, No sangras como virgen». Las bofetadas llovieron como granizo, dejándome la cara hinchada y el alma hecha jirones. Y luego me tomó con una brutalidad que ni mis primos habían igualado, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi pasado con su rabia. «Ya estás rota, ¿verdad?». Acostumbrada a lo peor, se mofaba mientras yo mordía la almohada para no gritar. Viví 17 años en esa cárcel disfrazada de hogar, criando a Rosa y Miguelito con las uñas, lavando ropa ajena en el río hasta que mis manos se agrietaban como tierra seca. Juan traía el dinero del ayuntamiento, pero siempre con olor a traición, a faldas ajenas que imaginaba en cantinas oscuras. Cuando Pablo irrumpió en nuestras vidas, el pueblo entero se convirtió en un nido de víboras. ¿Ese es el hijo bastardo de Juan? Pobre María, criando cuervos ajenos. Las comadres cuchicheaban en la plaza, estirando el cuello para ver al bebé en mi rebozo. Fui a la mansión de doña Eulalia, la rica costurera del Cerro Alto, quien lo había tenido 3 meses antes de entregárselo a Juan. Lo cuidé lo mejor que pude, pero mis hijos armaron un escándalo. No querían manchas en la familia. Me confesó en su sala, llena de telas finas,
con voz temblorosa y ojos evasivos. Juan me lo soltó una noche, medio ebrio en la cocina. La madre se llamaba Teresa, mi sirvienta en casa de Eulalia. Murió desangrada en un cuartucho trasero, sola como perra callejera, porque creyó que la dejaría por ella, la idiota. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Teresa, bonita y ingenua, embarazada de promesas falsas, agonizando sin una mano que apretar. Ahí entendí que Juan la había seducido con mentiras de divorcio, de una vida mejor, solo para abandonarla al final. El odio creció en mí como maleza en lluvia, incontrolable y asfixiante. Empecé a tejer mi red de supervivencia. Vendía tamales humeantes en la plaza al atardecer, con los chamacos ayudando a gritar «¡Tamales oaxaqueños calientitos!». Ahorraba cada centavo en una lata enterrada bajo el fogón, lejos de las manos codiciosas de Juan. Rosa contaba las monedas con deditos rápidos. «Mamá, hoy vendimos 20. ¿Compramos dulces?». Miguelito empujaba el carrito con esfuerzo, su carita sudada bajo el sol poniente. Pero el verdadero golpe vino cuando encontré más cartas en su cajón, arrugadas y perfumadas. «Amor, pronto me libro de esa vieja, el veneno hará su trabajo y la casa será nuestra». El desgraciado planeaba envenenarme para quedarse con todo y empezar de nuevo con su amante. Mi pulso se aceleró como caballo desbocado, y en ese instante pasé de víctima a cazadora. Fingí obediencia durante el día, sirviéndole su café con sonrisa falsa, pero por las noches contacté a un compadre de doña Eulalia en el ayuntamiento. Juan falsificó la acta de Pablo, dice que soy la madre biológica, pero es mentira. Empecé a anotar sus salidas nocturnas, sus borracheras, que lo dejaban roncando como trueno, y las visitas sospechosas a la farmacia. Los chamacos, sin saber todo, me ayudaban inocentemente. Miguelito espiaba por la ventana, papá se va con una señora de falda roja, y Rosa guardaba recibos arrugados que encontraba en sus bolsillos. La tensión en la casa era como niebla espesa, asfixiante, con Juan mirándome de reojo, sospechando que algo tramaba. Una noche de tormenta, igual a la que trajo a Pablo, todo se alineó como estrellas malignas. Juan salió al bar del compa Nestor, bebiendo hasta tambalearse como barco en mar picado. Lo seguí en la oscuridad, rebozo sobre la cabeza para que la lluvia no delatara mis pasos, el corazón martilleando en mis oídos más fuerte que los truenos. Él zigzagueaba por la vereda lodosa, maldiciendo el agua que lo empapaba, y al llegar a la zanja profunda, que se convertía en río con la crecida, tropezó al borde. «¡Maldita lluvia!», masculló, y yo, oculta tras un árbol, di un paso adelante y lo empujé con un palo largo, sutil pero firme, enviándolo al agua barrosa. «¡Ayuda, carajo!», gritó ahogado, agitando brazos como ahogado en pesadilla. Pero el rugido de la tormenta tragó su voz como nada. Me quedé paralizada un segundo, el palo cayendo de mis manos, antes de correr de vuelta a casa, empapada y con el alma en vilo. Al amanecer, el grito del vecino Sequi despertó al pueblo. «Juan está muerto en la zanja, ahogado como rata». Fingí llanto en el velorio, con pañuelo en mano y ojos rojos de fingir, mientras doña Eulalia me entregaba un sobre discreto. Fotos de Teresa para que Pablo sepa de dónde viene algún día. La casa pasó a ser mía, herencia de sus padres que murieron en un descarrilamiento de tren años atrás, y con ella vino una libertad agridulce. Conté la verdad a Pablo a sus 9 años, en la cocina iluminada por una vela solitaria. «Hijo, no saliste de mi vientre, pero sí de mi alma entera». Lloró con sollozos que me partían. «¿Me quisiste desde el principio, mamá?». «Más que al sol que sale cada mañana», respondí, mostrándole la foto descolorida de Teresa, su sonrisa eterna en blanco y negro. «Ella te adoraba,
pero el Señor te envió conmigo para protegerte. La culpa lo carcomió como gusano en fruta. ¿Se fue por mi culpa? Jamás, mi cielo. Fue el destino cruel. Juramos que sería secreto de sangre, solo nuestro. La vida floreció entonces. Vendía dulces en fiestas, con recetas de doña Eulalia que me enseñaba en secreto, y los chamacos estudiaban con libros prestados. Pero el destino guardaba un giro más oscuro. Revolviendo papeles viejos de Juan, encontré actas de otros hijos ilegítimos, 3 más en pueblos cercanos, y un testamento falso que les daba mi herencia. El pánico me invadió como ola fría, empujándome a actuar rápido antes de que esos fantasmas del pasado reclamaran lo que era mío por derecho de sufrimiento, sintiendo cómo el miedo se enredaba en mis tripas como enredadera espinosa, obligándome a moverme con sigilo antes de que esos espectros reclamaran lo que había construido con lágrimas y sudor. Agarré esos documentos arrugados, los escondí bajo mi delantal y salí al patio trasero, bajo la luna menguante, quemándolos en una fogata improvisada con ramas secas, viendo cómo las llamas devoraban las mentiras de Juan como si fueran papel mojado. No les daré ni un clavo de esta casa, murmuré al viento, con las cenizas volando como almas liberadas, decidida a pelear con uñas y dientes por lo que era mío. Pero avancemos con cuidado, mija, porque esta etapa de mi camino fue como subir una montaña empinada, con rocas sueltas que amenazaban con hacerme rodar al abismo a cada paso, llena de giros que me dejaron sin aliento y decisiones que me transformaron de por vida. Con la muerte de Juan Fresca, como herida abierta, el pueblo bullía de rumores como olla de mole en ebullición. Pobre María, viuda con 3 chamacos y un bastardo ajeno. Las comadres se acercaban en la feria dominical, fingiendo condolencias. «Ay, doñita, ¿cómo le vas a hacer sola?», pero sus ojos brillaban con curiosidad malsana, como cuervos olfateando carroña. Yo respondía con cabeza alta, rebozo ajustado. Dios provee, y yo trabajo duro, mientras vendía mis dulces en un puesto improvisado de madera, con Pablo sentado a mi lado, chupando un caramelo, sus ojitos inocentes ajenos al torbellino. Doña Luisa, una viuda astuta del barrio bajo, que me había tomado bajo su ala, me enseñó trucos para endulzar la vida literal. Mezcla el piloncillo con canela y clavo para que tus cajetas se vendan solas, mujer, y guarda cada peso como si fuera oro. Juntas preparábamos bandejas para fiestas de quinceañeras en Guadalajara, yo amasando de madrugada con manos incansables, el aroma a azúcar quemado llenando la casa como bálsamo para mis heridas. No dejes que los hombres te definan, María. Tú eres el timón de tu barco, me decía ella con voz ronca de tanto fumar cigarros baratos, mientras empaquetábamos cocadas envueltas en papel celofán. Pablo crecía como hierba silvestre, fuerte y juguetón, llamándome mamita con una dulzura que me derretía el corazón helado. En las tardes lo llevaba al río a tirar piedras, su risa rebotando en el agua clara. Mira cómo salta, mamita. Y yo lo abrazaba fuerte, jurando protegerlo de los lobos del mundo. Pero las noches traían sombras. Soñaba con Juan ahogándose una y otra vez, su mano extendida pidiendo ayuda que nunca di, despertando sudada y con culpa, royendo mis huesos como termitas. La venganza se cocinaba lenta, como guiso en olla de barro, con las pruebas que había reunido, recibos de farmacia, cartas perfumadas y anotaciones de sus salidas, fui al juzgado del distrito, temblando bajo mi falda plisada. Señor juez, mi marido falsificó todo, hasta el acta de Pablo, y este testamento es puro engaño para darles a sus otros hijos lo que me toca. El viejo magistrado, con bigote blanco y gafas empañadas, revisó los papeles frunciendo el ceño. Esto huele a fraude, doña.
Presente testigos y lo resolvemos. Doña Luisa testificó. Juan era un perro mentiroso, siempre con faldas ajenas, y hasta un compadre del ayuntamiento confirmó las falsificaciones. Gané el caso después de meses de idas y venidas, el martillo sonando como campanazo de libertad. La propiedad es suya, viuda, y los bastardos no tocan ni un ladrillo. Me quedé con la casa, el pedacito de tierra y una pensión magra de la prefectura, sintiendo por primera vez el sabor de la justicia, dulce como ate de membrillo. Los años volaron como pájaros migratorios. Rosa, mi princesita de ojos vivaces, se casó a los 18 con un muchacho honrado de la capital, un mecánico que la adoraba. Mamá, él no es como papá, me respeta, me dijo con mejillas sonrojadas el día de la boda, bajo un altar adornado con flores silvestres. Me dio 2 nietos, Carlitos y Anita, que corrían por el patio chillando de alegría en visitas dominicales. Miguelito, el calladito pero listo, terminó la secundaria a fuerza de veladas, estudiando bajo lámpara de queroseno, y se hizo maestro en una escuelita rural. Para que ningún chamaco sufra lo que nosotros, mamá, me confesó orgulloso, con su título enmarcado colgando en la pared. Pablo, mi milagrito de leche materna, aprendió electricidad con un vecino hábil, instalando cables en casas ajenas. Mamita, un día te pongo luces nuevas en toda la casa, prometía con manos ennegrecidas de trabajo. Se casó con una moza decente llamada Lupita, dándome nietas. Teresita, en honor a la madre que nunca conoció, y Juanita por mí, con rizos negros que me recordaban mi juventud perdida. A los 50, mi cuerpo empezaba a quejarse, rodillas crujientes como puerta vieja, espalda curva de tanto cargar pesos invisibles. Pero el espíritu ardía como brasa eterna. Nunca busqué otro hombre. Los que se acercaban con intenciones, como el viudo del mercado que me traía frutas de regalo, los espantaba con mirada filosa. Estoy bien sola, gracias. No necesito más cadenas. Prefería mis tardes tejiendo rebozos, contando cuentos a los nietos alrededor del fogón. Había una vez una mujer fuerte como águila que voló sobre tormentas. Cuando Pablo cumplió 32, igual que yo cuando él llegó, vino a mi puerta con ojos brillantes como estrellas. Mamita, Lupita está encinta después de años intentándolo. Es otro milagro como el tuyo conmigo. Lloré abrazándolo, sintiendo el ciclo cerrarse como anillo perfecto, la vida regalándome más risas en forma de bisnietos. La casa rebosaba los fines de semana, ollas borboteando pozole, niños persiguiendo gallinas, el aroma a canela y risas flotando como niebla feliz. Miraba atrás y veía la transformación, de niña rota en granero oscuro, a matriarca invencible, tejiendo familia con hilos de resiliencia. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Los hijos ilegítimos de Juan aparecieron como sombras alargadas. 2 mujeres con chamacos a cuestas, reclamando herencia en el juzgado. Era nuestro padre, nos debe algo. Con mi victoria anterior como escudo, las enfrenté. Prueben lo que digan, pero sin papeles falsos no tocan nada. El juez las despachó rápido. Caso cerrado, señoras. Doña María tiene derechos legítimos. Ganar eso me dio alas, mija, confirmando que la astucia vence al veneno. Aprendí que las mujeres llevamos fuego interior, capaz de quemar cadenas y alumbrar caminos oscuros. Si estás en un pozo profundo, escarba con uñas, busca aliadas como doña Luisa y confía en que los milagros llegan a quien no se rinde. Mi historia es prueba, del abuso a la corona, del dolor a la dulce victoria. Y ahora, con el sol poniéndose en el horizonte pintado de naranja, me siento en mi mecedora vieja, tejiendo un rebozo nuevo para Teresita, sintiendo la paz que tanto costó conquistar, balanceándome suavemente en esa silla que crujía
como confidencia antigua, con el hilo deslizándose entre mis dedos arrugados, tejiendo patrones de colores vibrantes que evocaban los mercados bulliciosos de mi juventud, mientras una brisa tibia entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma lejano de tierra mojada después de una llovizna inesperada. Esa paz, ganada a pulso como quien arranca raíces profundas, me envolvía como manto protector. Pero la vida, astuta como zorra en el desierto, siempre guarda una carta bajo la manga para recordarte que nada es eterno. Sigamos hilvanando este relato, mija, porque el cierre de mi saga fue como el último acto de una ópera trágica, con notas altas de redención y ecos de lecciones que resuenan en el alma, transformando cicatrices en mapas de victoria. Los días se deslizaban serenos, con la rutina de una viuda que había domado sus demonios. Mañanas de café negro y pan dulce, tardes supervisando los negocios de dulces que ahora se expandían a ferias regionales, gracias a recetas innovadoras como cajetas con chile piquín que volaban de las mesas. Abuela, ¿me enseñas a hacer los tuyos especiales?, me pedía Anita, mi nieta de ojos curiosos, amasando masa con manitas pegajosas, y yo le contaba historias edulcoradas de mi pasado, omitiendo las espinas para no herir su inocencia. Pero el pasado, terco como mula, regresó en forma de carta sellada, que llegó un mediodía soleado, entregada por un mensajero con uniforme raído. «Para doña María urgente», dijo el muchacho antes de pedalear, alejándose en su bicicleta oxidada. Rasgué el sobre con uñas temblorosas y las palabras saltaron como puñales. Somos los hijos de Juan y venimos por nuestra parte. El testamento falso no nos detendrá. Tenemos pruebas de sangre. Adjunto, fotos borrosas de 3 jóvenes con rasgos que gritaban parentesco, posando frente a chozas humildes en pueblos remotos de Michoacán. El twist me golpeó como relámpago en cielo claro. Juan no solo había sembrado traiciones, sino que había dejado un rastro de ADN que ahora amenazaba mi legado. No otra vez, susurré al aire, sintiendo el viejo fuego de la ira reavivarse como brasas olvidadas, pero esta vez templado por la sabiduría de los años. No era solo por la casa, era por el principio, por no dejar que sus sombras eclipsaran la luz que había construido para mis chamacos. Con el corazón acelerado, como en mis días de juventud fugitiva, reuní fuerzas y fui al abogado del pueblo, un hombrecillo calvo con oficina polvorienta llena de legajos amarillentos. «Doña, esto es chantaje puro», dictaminó revisando los papeles. «Pero si prueban paternidad, podrían reclamar pensión o algo simbólico». No lo permitiría. Busqué aliados en rincones inesperados. Doña Eulalia, ahora anciana, pero con mente afilada como aguja de coser, me recibió en su mansión decadente. Teresa no fue la única. Juan dejó huellas por donde pasó. Te ayudo con testigos de su falsedad. Juntas armamos un dossier irrefutable, cartas antiguas, testigos de cantinas que recordaban sus confesiones ebrias, incluso un análisis de sangre que pedí en secreto para Pablo, confirmando lo obvio, pero fortaleciendo mi posición. Esto es guerra, pero de las elegantes, le dije a Rosa por teléfono, mientras ella, desde su hogar en la ciudad, me enviaba dinero para el abogado. «Mamá, eres una leona, no dejes que te quiten lo tuyo». El juicio fue un circo bajo techo, en una sala, con ventiladores zumbando como abejas enfurecidas. Los hermanos de Pablo llegaron con caras largas, acompañados de un leguleyo barato que balbuceaba argumentos flojos. «Sangre, sangre, su señoría». Pero mi lado brilló. Testigos desfilaron contando de las falsificaciones de Juan, de sus promesas rotas a madres abandonadas. El juez, una mujer de mirada penetrante, que parecía entender mis silencios,
falló a mi favor. La herencia queda intacta. No hay base para reclamos sin testamento válido. Salí de ahí con piernas firmes, el sol del mediodía bañándome como bendición, sintiendo que había cerrado el último capítulo de Juan's legado tóxico. Esos jóvenes, derrotados pero no malvados, me abordaron fuera. Solo queríamos conocer nuestra historia. Les di copias de las fotos de Teresa. Vuestra sangre es veneno, pero podéis elegir otro camino. Uno de ellos, el mayor, me abrazó torpemente. Gracias por no odiarnos. Ese gesto me liberó de la última cadena, transformando rencor en compasión inesperada. Los años siguientes florecieron como jardín después de sequía. Miguelito ascendió a director de escuela, implementando programas para chamacos abusados. Por ti, mamá, que enseñaste resiliencia sin palabras. Pablo expandió su negocio de electricidad, instalando paneles solares en ranchos lejanos. Mamita, esto es por el milagro que me diste. Sus hijas, Teresita y Juanita, crecían como flores silvestres. La primera con talento para la costura, heredado de su abuela biológica. La segunda, con mi tenacidad para los estudios. Cuando el primer bisnieto llegó, hijo de Carlitos, lo acuné en brazos arrugados, sintiendo su calorcito como eco de Pablos llegada. Bienvenido, chiquitín, aquí hay amor de sobra. A los 70, mi reflejo mostraba arrugas como ríos en mapa, pero ojos brillantes con historias vividas. Rechacé pretendientes con gentileza. Mi corazón ya bailó suficiente, ahora descansa. Prefería solitarias caminatas por el cerro, recolectando hierbas para tés curativos, compartiendo sabiduría con vecinas jóvenes. No esperen salvadores, sean vuestras propias heroínas. Mirando el tapiz de mi existencia, veo hilos entretejidos de dolor y triunfo, de granero sombrío a hogar luminoso, de víctima silenciada a voz que inspira. El twist final no fue solo vencer reclamos, fue comprender que el verdadero poder radica en transmutar veneno en medicina, en elegir amor sobre odio cada amanecer. Si la vida te arroja tormentas, baila en la lluvia. Construye arcos iris con tus lágrimas. A ti, mija, que escuchas esto en la quietud de la noche, te digo, ¿has sentido ese fuego interior? Cuéntame en los comentarios tu propio milagro. ¿Desde qué rincón de México o del mundo me oyes? Dale like si mi relato te movió el alma, suscríbete para más confesiones que empoderan y comparte con esa amiga que necesita fuerza. Que la Virgen te guarde y recuerda, nada es imposible cuando el corazón late con fe. Buenas noches, que sueñes con victorias.